Ай, дуже навзаєм. Але наскільки я знаю, що є з дозволів. Та ви що? Ясно. Окей. Vale, pues creo que ya podemos empezar. Ya estamos todos aquí. Buenos días a todos. Encantada de verlos todos aquí. Me llamo Ana Korbut, soy periodista pues, ucraniana, pero llevo un proyecto mediático que se llama Ukraine World Español aquí en Madrid. Y quería empezar con esta sesión con una anécdota personal, creo. Hace algunos meses estaba trabajando en una encuesta de opinión pública en Ucrania y teníamos cerca de 2.000 personas. Y una de las cosas que les preguntamos era qué es su deseo, su esperanza para el futuro más cercano. Creo que cada uno dijo paz y que se acabe la guerra, pero con un detalle importante, que se acabe la paz, diría justa, que se acabe la guerra y con victoria. El otro detalle de este conjunto es que tengo una hermana y tiene 2 hijos de 4 y 2 años y hablamos a menudo de la guerra y del futuro y a veces pregunta si estoy criando mis hijos para que tengan que enfrentarse y defenderse de alguna agresión, alguna ambición de Rusia en el futuro, en su generación cuando crezcan. Mientras tanto, su padre está en el frente. En esta sesión vamos a hablar de uno de los elementos más claves de la guerra, es la economía de la guerra, y encantada de presentar los ponentes en el orden en que van a hablar. Catherine Sendak es directora del Programa de Seguridad y Defensa Transatlántica en CIPA, Center for European Policy and Analysis de Washington. Bienvenida. Coronel José Luis Calvo, director jefe de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, y ha comentado en cuestiones de Ucrania, Rusia, la guerra, creo que más que nunca en el último año y medio. Y tenemos Fernando Prieto Arellano, periodista y profesor de Periodismo Internacional de la Universidad de Carlos III de Madrid. Y creo que vamos a empezar con la intervención de Catherine. Y para empezar, quería decir que tendremos o intentaremos tener 10-15 minutos para cada ponente y luego abrimos para cuestiones, para preguntas. Gracias. Buenos dias. I'm going to be speaking in English. It's such a pleasure for me to be here. As was mentioned, I am the Director for Defense and Security at the Center for European Policy Analysis in Washington. And this is a beautiful place to be to have these conversations. So thank you so much for having me this morning. And this afternoon. I'll be back this afternoon as well. So this particular discussion, I think, is very, very important about long-term consequences as a result of Russia's invasion into Ukraine in February of 2022. I wanted to set the stage a little bit to level set everyone about where we are on military spending, and then to the questions point, really dive into the economic and political short-term and long-term consequences of the war. I would say, just this morning, I understand that the UK has started its reconstruction conference in London. I'm going to be very interested to see what comes of that in terms of economic assistance to Ukraine moving forward. I think there are very high hopes for this conference and the investors who are attending, so I'm very anxious to see the readout from that. But U.S. and Western assistance to Ukraine, we are at, if my math is correct, almost $70 billion since February of 2022. Prior to last year, the U.S. had invested approximately $3 billion since 2014.
And that was to things like training, assistance, aid, support. Since the invasion last year, the U.S. is about $42 billion in commitments and assistance to Ukraine. And if my numbers are correct, and please correct me if I'm wrong, other allies and partners, it's about $13 billion. So a tremendous amount of resources. Over 50 allies and partners participate in the Ramstein format, contributing to the assistance to Ukraine. What I think that this war has shown for the West and others is weaknesses that we have in our security and defense, and namely among those are industrial base issues. Again, I think this is a very important aspect that has long-term ramifications in economics and security, I'm excited to hear my other panelists speak about some of these issues as you see them here in Spain, in Southern Europe. Obviously, stockpiles, industrial base capacity, huge consequences moving forward. But what we're trying to find right now is that balance for Ukraine, the balance of short-term needs that Ukraine needs right now on the battlefield, which is a conversation that's happening in DC, and I'm sure it's happening here as well, with the longer term needs for capability and capacity for them to be able to defend and deter in the future. That conversation is multi-years, probably multi-decades, and how we get there in that conversation, not just from Ukraine's perspective, but from partners and allies working with Ukraine and Eastern Europe to solidify and stabilize that region. So diving into economic consequences, forgive me, my background is security and defense. My economic background is not great, so welcome more perspectives on this. Obviously, I mentioned the reconstruction cost in Ukraine. Long-term economic consequences. As I mentioned, industrial base issues. The United States is having a lot of conversations right now about how to increase the industrial base capacity, the role of the private sector in industrial base capacity, and how do we utilize commercial technology and other private sector innovation to better deliver what we need for security. In addition, the ripple effects of this war across the globe, we were dealing with a post-COVID-19 world, supply chain issues, just demand, supply and demand issues. And this war started, and we saw very, very quickly that the country of Ukraine and the Russian invasion of Ukraine had absolutely huge ripple effects across the economy, to include energy issues, food issues. I have to mention the Black Sea in this, such a hub of trade and economic exchange. I would argue that right now the Black Sea does not have freedom of navigation. I would argue that the Black Sea and the able to transit in the Black Sea and have economic exchange in the Black Sea is not currently available. What does that mean for the long-term economic consequences of the entire region? Not just the nations that sit on the Black Sea, but all of Europe. So we'll see how that goes. Moving to political consequences, much trickier question, much tougher. We've been spending some time at my organization, SIPA, working on ideas about a new European security architecture. And I know those conversations are happening in Spain and throughout Europe. And what does that look like? I think there's a common belief, I hope there's a common belief, that there is no returning to a pre-February 2022 relationship with Russia as it relates to trade and economy and energy. I think those days are gone. I hope those days are gone, understanding the consequences of working not in good faith, the Russians not working in good faith on some of these issues. There's a more Eastern-leaning NATO, really interested in everyone's here perspective on this. There's a lot of discussion in DC about the role of Poland, the role of the eastern flank of the alliance moving forward, what kind of leadership role they may have, especially approaching the Vilnius summit here next month. And so very interested on kind of how that shakes out. I do see that. I do see the east of the alliance with a little street credibility, if I may say, post-invasion, something that they had been unfortunately predicting for a while. How they use that leadership, what the alliance will do moving forward to focus their attention on the eastern flank, and again, very interested in the Southern European perspective too as that moves forward. Is there a stronger EU? I think from the DC perspective, there is a stronger EU. The EU has done a phenomenal job with the tools that they have to
to play a critical role in how we're addressing Russia and how we're addressing the invasion into Ukraine. Tools that NATO doesn't have, such as sanctions, energy policy, infrastructure, mobility issues, things that we have been pushing for that don't necessarily fit nicely in NATO's credence, but the EU has really been able to tackle. What does that look like for the EU going forward? We have heard things like strategic autonomy is no longer a priority for the EU. Very interested in that perspective. If that's no longer the case, what is the focus of the EU moving forward in terms of security and stability? I think that the EU is capable of doing amazing things with the tools that it has in complement to the defensive NATO alliance. And so very interested in how that shakes out. Russia, obviously completely isolated itself, strengthened by partners in other autocratic regimes like Iran and North Korea. I don't see Putin going anywhere anytime soon, much to the dismay, I think, of many. But the fact of the matter is he's got a pretty strong hold on his position of power in Russia. And from my perspective and what we take a look at in my organization, we do not see a window for Putin to step down or step away from his post. That being said, whatever comes after Putin could be just as, if not more, destabilizing. And we just don't know at this point. Obviously, Russia's relationship with China. You all know that DC and the United States spends a lot of time on this issue. This is a partnership which I have watched over my career emerge stronger and stronger over the past decade. I was saying last night with some fellow conference attendees, the fact of the matter is that Russia and China, who have a long, tense history, have a common adversary right now, and that's the United States. And it's amazing how much you're willing to push aside intention when you have one common cause, which is make life difficult for the United States and the West. And they're doing that very, very successfully. The relationship is a very junior-senior partnership from my perspective. Russia will continue to be the junior partner. They know that. And in my perspective, nothing makes Russia more upset than being considered the junior partner in anything. So how we in the West can leverage that relationship and that natural evolution is going to be something very, very interesting to watch coming on. For the Global South, this is something that we all need to get better. I need to get better at understanding the perspectives from our neighbors, partners, and allies in the South. And that includes Africa, as I heard mentioned in previous comments here, Latin America, and others, and Southern Asia. Those perspectives are extremely important, and it doesn't surprise me at all that countries in that region who have been under the influence in many cases of Russia and China are questioning what is going on in Europe and questioning the role that they play moving forward. It is critical for the West to bring some of these partners along. We cannot have an entire section of the world that doesn't engage or doesn't understand or doesn't want to participate in furthering the international-based rules order. And how we do that and the focus that we need to do that on is extremely important. I have to say, anecdotally, a few weeks ago, I read in a US newspaper, I think it was the Washington Post, something to the effect of they couldn't believe how many Russian contingents are in Africa. This is something we've been talking about for a decade for people who have been paying attention to this issue. And now there's a big shining bright light on it. So what are we going to do about it? And how are we going to approach it? I think is very, very interesting. And then finally, I would be remiss as the U.S. person here if I didn't talk about the U.S. and political consequences from the war. I think there have been a lot of positives, and there have been some questions lingering. Obviously, the Biden administration, in many respects, has done a great job and obtained that street credibility, putting the intelligence out there of the Russian invasion prior to February last year, immediately coming to the table with tons of assistance, tons of resources, immediately putting together the format that's in Ramstein right now and getting everybody to sit in the room every month and talk about what they're going to do to help Ukraine.
Unfortunately, we are entering in, if we have not already entered in, an election year in the United States, which I'm sure you all read about on a pretty regular basis, and let me apologize. And this is going to play in the election. How much it is going to play is going to be very, very interesting. I'm not sure if it's the same in Spain, because I know you all have an election coming up as well, but elections tend to start focusing a lot on domestic issues, right? So jobs, economy, healthcare, crime, and a lot of times the international affairs and foreign policy aspects are not as heavily considered in an election. What that means moving forward, both for the relationship with the United States Congress, of which I worked for almost 15 years, and the administration who's up for re-election is yet to be seen. I do know, and I really do think the administration needs Ukraine to be a win for their domestic audience. And how the Biden administration does that, I'm going to be very interested in. And obviously, so much is dependent on what happens with this counteroffensive moving forward. But I will say that there's a lot of noise coming out of Washington, D.C. about support for Ukraine. The leadership of Congress, the leadership of the administration, has shown over and over and over again they are extremely supportive, bipartisan support of our efforts in Ukraine, and I do not see that going anywhere anytime soon. So as I tell many people who ask me about things they hear in the news and comments they hear from politicians in the United States, let our actions speak louder than our words. And I think our actions will continue to speak louder than our words. And I will end there. Thank you so much. Muchas gracias, Catherine. Sí, has mencionado puntos muy interesantes. Lo que me ha dado atención es que has hablado de la búsqueda del equilibrio entre cómo trabajar con las necesidades de Ucrania, pero en realidad de la guerra, en corto plazo y también con las necesidades más estratégicas de largo plazo. Creo que es un punto bastante importante. Ahora, Coronel. Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo. Felicidades de nuevo a los organizadores de este evento, que además, antes lo comentaba, ¿no? Es un evento que marca el inicio del verano, es decir, cuando nos reunimos aquí cada año con este magnífico paisaje en este lugar privilegiado, pues sabemos que ha llegado el verano, ¿no? Aparte de tener esa oportunidad de compartir nuestra visión sobre lo que ha pasado en el mundo durante el último año, ¿no? Así que, como siempre, es un placer estar aquí. Yo voy a hablar un poco de las consecuencias de la guerra, porque claro, estamos centrados en lo que es la guerra actualmente, cómo se conduce, la gestión, pero la guerra acabará, como todas, y habrá un mundo después de la guerra, ¿no? Y voy a centrarme un poco en lo que puede ocurrir o las consecuencias que la guerra puede tener. Lógicamente, voy a hablar desde un punto de vista de defensa y un punto de vista militar, ¿no? ¿Qué es lo que la guerra en Ucrania va a cambiar o está cambiando ya en nuestra concepción de lo que es un conflicto armado, de lo que es la defensa, de lo que es la organización de nuestras instituciones militares? Bueno, habría muchísimos aspectos, pero yo me voy a centrar solamente en tres. Uno es en el propio concepto que tenemos en Europa de lo que es un conflicto armado y de la probabilidad de que se produjese un conflicto armado en Europa. El segundo es en cuanto a los equilibrios militares, cómo la guerra está cambiando los equilibrios militares en Europa. Y el tercero, que quizá va a ser uno de los más mencionados en este seminario, es la influencia de la guerra en las organizaciones de seguridad en Europa. Ya el Digenpol ha hablado de la Unión Europea y de los objetivos de España en la presidencia en cuanto a defensa. Tenemos la OTAN, tenemos también la OSCE, que a veces la olvidamos. Entonces, cómo la guerra puede influir en esa malla, esa red de organizaciones de seguridad y defensa que tenemos en Europa, ¿no? Bien, en primer lugar, el concepto de guerra. Todos los que estamos aquí, bueno, todos los europeos somos hijos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Europa en la que hemos vivido es un producto de una catástrofe, dos catástrofes que en realidad fueron una, las dos guerras mundiales, que destruyen Europa como el centro del mundo y dan paso a una nueva situación internacional. Entonces, eso tiene como consecuencia que en Europa se desarrolla una idea de que la guerra no puede volver a ocurrir, ¿no? Es decir, aparte de Naciones Unidas, que vigila globalmente para que no existan conflictos armados o para gestionar los que existen, pues aquí se crea la Unión Europea. En un momento dado
en los años 50 pues, se crea la Comunidad Económica Europea, con la idea de evitar las guerras del continente. Las guerras entre los actores habituales, ¿no? Entre Francia, Alemania, Gran Bretaña, que eran España, que eran los que habían estado haciendo guerras durante siglos, ¿no? Entonces, todos hemos crecido en una idea de que la guerra en Europa evidentemente no es nada deseable y además es poco posible, porque además habíamos creado una arquitectura de seguridad muy compleja. Sobre todo después de que cae el telón de acero, después del final de la Guerra Fría, pues realmente tenemos en Europa, pues tenemos la OTAN, tenemos la Unión Europea, tenemos la OSCE, tenemos una red de relaciones bilaterales que se extienden después de la caída del telón de acero a Europa del Este. Y entonces pensábamos que, bueno, la guerra en Europa, la guerra clásica entre estados, por cuestiones territoriales, cuestiones de influencia, pues ya no es posible, ¿no? Sí que es verdad que pocos años después tenemos las guerras de la antigua Yugoslavia, pero lo vemos como una cuestión excepcional, la desintegración de un estado, ¿no? Bueno, la guerra de Ucrania nos ha recordado que el conflicto convencional entre grandes ejércitos, entre estados que pugnan por cuestiones territoriales, de soberanía, de influencia, de seguridad, pues existe. La agresión que se ha producido de Rusia a Ucrania se puede producir también, ¿no? Entonces los viejos fantasmas de la seguridad europea pues vuelven ahí. Esto ha influido mucho, en primer lugar, en la opinión pública. La opinión pública lleva ya varios golpes, ¿no? Lleva el golpe de la crisis económica del 2008, luego de la pandemia, la crisis de abastecimientos también asociada a la pandemia y, por último, la guerra, ¿no? Entonces, la opinión pública se está volviendo cada vez más realista, más preocupada, más consciente de que en realidad su seguridad, que en los años 90 pensábamos que estaba garantizada, pues no lo está, ¿no? Con lo cual hay mayor atención a las cuestiones de defensa, de seguridad, y a los instrumentos de seguridad y defensa. En las encuestas que hacemos, aunque no hay cambios radicales, sí que es cierto que se nota que los ciudadanos cada vez se preocupan más por cuestiones de seguridad y defensa. Hay un incremento creciente de preocupación, ¿no? Por ejemplo, la visión que tienen de las Fuerzas Armadas es buena en España, pero hay una cuestión en la que aumenta más esa percepción ciudadana, que es en la utilidad que se le ve a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, hay gente que le pueden caer bien o mal las Fuerzas Armadas, pero que ve y dice, bueno, no me caen muy bien, pero son necesarias, ¿no? Entonces es algo que está ocurriendo en toda Europa. Esto se refleja en que se van a aumentar todos los presupuestos de defensa, en algunos casos espectacularmente. También se refleja en que van a cambiar los modelos militares, ¿no? En las Fuerzas Armadas teníamos un sistema diseñado para operaciones en el exterior, porque pensábamos que en nuestro continente no iba a haber este tipo de guerras. Entonces teníamos unas fuerzas ligeras, profesionales, reducidas, muy proyectables, que estaban pensadas para hacer operaciones de estabilización, de paz, en el exterior, con esa idea de que la seguridad, lo que tenemos que hacer es crear un cordón de seguridad alrededor de Europa, no defender territorialmente a la propia Europa, ¿no? Bueno, este concepto cambia un poco. Vemos que, bueno, la defensa territorial, la defensa de otros aliados de la OTAN o socios de la Unión Europea puede ser necesaria, porque vemos una amenaza enorme que viene del este, se materializa en Rusia y que ya ha afectado a Ucrania y que, bueno, de momento esa guerra no se ha extendido, no ha salido de Ucrania, aunque hay puntos sensibles como Bielorrusia, Moldavia, el Cáucaso, que se podría extender, pero vemos que el problema de la defensa territorial está todavía ahí. Eso significa un cambio de modelo importante, ¿no? Cuando la amenaza es una amenaza de invasión, una amenaza a tu soberanía territorial, tú tienes normalmente ejércitos muy grandes, con material muy pesado, preparados para defender tus fronteras, con un sistema de reclutamiento que en algunos casos es incluso obligatorio. Tienes un servicio militar obligatorio. Cuando tienes que actuar en el exterior, tú tienes ejércitos profesionales, pequeños, proyectables. ¿Es lo que teníamos hasta ahora? ¿Va a cambiar? Todo el mundo pregunta, ¿va a volver el servicio militar obligatorio? No, no es que vaya a volver el servicio militar obligatorio, pero sí que en Europa hay un debate sobre cómo podemos reforzar esos sistemas ligeros, proyectables, reducidos que teníamos para hacer frente a ese problema de defensa territorial. Surge el debate de las reservas. En la guerra de Ucrania estamos viendo que el ejército en filas tiene bajas, hay que sustituirlas, hay que crear unidades nuevas. Y eso hace falta reservas, hace falta una aportación de la sociedad a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese debate se está dando en Europa. En algunos países, en los países nórdicos, sí que se ha reforzado el sistema de reclutamiento obligatorio, porque ellos tienen esa tradición. Pero en otros países está el problema de, bueno, ¿cómo hacemos que en caso de que
una guerra supere las capacidades normales de las Fuerzas Armadas, que no están diseñadas para eso, sino que están diseñadas más bien para actuar en el exterior, ¿cómo hacemos para reforzarlas, para cubrir bajas, para crear nuevas unidades, para aumentar? Pues ese es el debate que está surgiendo, ¿no? El debate sobre las reservas. En realidad no hay sistemas puros, es decir, no hay un sistema de reclutamiento obligatorio enfrentado a un sistema de ejércitos profesionales. Incluso en un ejército de reclutamiento obligatorio hace falta un núcleo de profesionales siempre, que constituyen el esqueleto y las fuerzas de reacción inmediata, y en un sistema profesional hace falta una capacidad de aportación, ¿no?, de la sociedad civil a ese ejército en caso de que nos metamos en un conflicto mayor del que esperábamos, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay una amenaza como la que actualmente plantea Rusia, pues todo el sistema se mueve hacia la parte más de defensa territorial, de ejército mayor, reservas, y eso significa un poco, no un cambio radical del modelo, pero sí una evolución de ese modelo, ¿no? Esa idea que teníamos, no puede haber conflictos convencionales en Europa, son todo operaciones en el exterior. Llegó un momento que pensábamos que todos los conflictos armados sería simplemente una combinación de ciberataques y desinformación. Ya hemos visto que hay cosas más peligrosas. Y entonces el modelo tiene que cambiar. Tiene que cambiar tanto en la parte humana, que es la parte de cómo se obtienen los recursos humanos de las Fuerzas Armadas, como en la parte industrial. Ya estamos viendo que en la guerra de Ucrania los consumos de munición, de piezas de repuesto, de materiales son inmensos, muy superiores a los que tienen nuestras Fuerzas Armadas cuando actúan en el exterior, porque cuando actuamos en el exterior vamos en misiones de estabilización, de paz, el consumo de munición es muy reducido, son fuerzas pequeñas, muy ligeras. Claro, cuando tienes que mover divisiones y cuerpos de ejércitos en un combate en el que se gastan miles y miles de proyectiles de artillería, piezas de repuesto, combustibles cada día, te das cuenta de que no tienes industria para eso. Como nos dimos cuenta en la pandemia que no tenemos industria para fabricar cosas tan sencillas como mascarillas, ¿no? Entonces esto también nos obliga a cambiar el modelo y nos obliga a recordar esa idea que teníamos hace 30, 40 años de la movilización industrial. Es decir, que no solamente si hay una gran guerra, no solamente hay que movilizar a parte de la población, sino que también hay que movilizar a la industria. Hay fábricas que tendrán que dejar de fabricar lavadoras y tendrán que empezar a fabricar munición. Eso hay que tenerlo previsto. No quiere decir esto que vayamos a cambiar a un modelo de ejército, de reclutamiento obligatorio y de movilización industrial absoluta, pero tenemos que movernos un poco en ese sentido. Tenemos que tener planes, al menos. Entonces, esto va a significar cambios. Va a significar cambios en cómo nos organizamos, en nuestro modelo de defensa, cambios que no se van a manifestar mañana, pero probablemente en la próxima década se irán manifestando. Los equilibrios militares en Europa. En Europa, antes del Brexit, pues había tres grandes potencias militares: Reino Unido, Alemania y Francia. Reino Unido se fue, quedan Francia y Alemania en la Unión Europea, ¿no? Siempre estaba Alemania con los países del este de Europa, ejerciendo liderazgo más bien en el este de Europa, y Francia, que tenía detrás a España y a Italia, que somos dos potencias medias, relevantes. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, en primer lugar, que la amenaza rusa ha hecho que en el este de Europa se esté reforzando muchísimo el poder militar de estos países. Polonia se está armando hasta los dientes. Está gastando un 3% de su PIB en defensa y probablemente se gaste un 4%. Los bálticos, los estados bálticos, aunque son pequeños, están gastando muchísimo en defensa. Los nórdicos, Finlandia, Suecia, también están incrementando muchísimo sus gastos y su preparación para la defensa. ¿Qué ocurre? Que realmente ese balance de fuerzas que antes estaba un poco orientado hacia el sur, ahora se está volviendo hacia el este. Lógico, porque la amenaza está en el este. Tenemos también a la propia Ucrania. La propia Ucrania se está convirtiendo en una de las grandes potencias militares de Europa. En algunas capacidades, en artillería, en defensa aérea, probablemente ya es el país mejor armado de Europa. Entonces, vamos a tener un cambio de peso, del peso militar desde el sur hacia el este. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso sobre todo para los países del sur, para España? Bueno, nosotros defendemos un modelo en el cual las organizaciones de defensa a las que pertenecemos actúan en los 360 grados. Es decir, que si hay una amenaza en el este, vamos todos al este, que es lo que estamos haciendo ahora. Hay fuerzas españolas desplegadas en Letonia, en Rumanía, cuidando el espacio aéreo, los países bálticos. Pero si hay una amenaza en el sur, esperamos que todos vayamos hacia el sur, ¿no? Es decir, siempre hemos planteado esta idea. A nosotros Rusia nos queda muy lejos, pero si Rusia agrede a un país europeo, lógicamente nosotros estamos ocupando nuestro puesto en la fila, en la línea.
Pero esperamos que si tenemos un problema en el sur, pues todos los demás ocupen su puesto en la línea en el sur, ¿no? Claro, ahora mismo la atención está derivada hacia el este y gran parte de la potencia militar está derivada hacia el este. ¿Qué ocurre? Que en el sur seguimos teniendo problemas y además tenemos un problema que en muchos aspectos es más complejo que el del este. Con toda la potencia militar rusa, Rusia es un Estado con un liderazgo político y militar, un ejército, unos intereses nacionales y unos sistemas de decisiones muy claros y una racionalidad coste-beneficio que a veces es difícil de entender, pero que existe, ¿no? Tú puedes negociar con Rusia o puedes combatir con Rusia, ¿no? Porque sabes cuáles son los puntos de negociación o cuáles son los puntos de ataque. Lo que tenemos en el sur es un riesgo de caos. Es decir, tenemos el riesgo de que en el Sahel colapsen los estados, ya tienen dificultades para controlar su territorio y su población, que ese caos se extienda al norte de África y que tengamos un Yemen o una Siria o una Somalia en nuestras fronteras. Y si contra un Estado, por muy potente que sea, puedes negociar, puedes combatir, puedes gestionarlo, el caos es muy difícil de gestionar. El caos es el peor enemigo. ¿Con quién negocias? En una situación en la que nadie controla nada y hay moviéndose terroristas, narcotraficantes, milicias tribales, compañías de seguridad privadas, ¿con quién negocias? ¿A quién combates? Porque tienes que combatir a cada uno de esos elementos. Y cuando combates a uno, los demás se crecen o aprovechan esa situación. Siempre es lo peor que te puede ocurrir es tener que combatir con el caos. Y esa es la situación que tenemos en el sur, entonces eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener un desplazamiento de la tensión y del peso militar hacia el este y el norte de Europa, pero los países del sur levantamos la mano y decimos, oiga, pero no se olvide que aquí también hay un problema y que una vez que solucionemos este problema en el este, vamos a tener que tratar este problema que tenemos en el sur. Y el tercer punto que quería tocar pues es el de la arquitectura de seguridad europea, aunque estoy seguro de que muchos otros ponentes lo van a tratar después. ¿Qué va a ocurrir con la OTAN y la Unión Europea? Bueno, la OTAN evidentemente ha demostrado nuevamente su utilidad, pero también ha demostrado que en Europa dependemos demasiado de Estados Unidos. Ya no es de la OTAN, porque al final de los 27 países europeos, 23, cuando Turquía decida dar la luz verde a Suecia, 23 son miembros de la Unión Europea. O sea que prácticamente las organizaciones son muy similares, ¿no? Pero dependemos de Estados Unidos, de la potencia militar norteamericana, que es lo que da peso a la OTAN, ¿no? Las relaciones de dependencia, yo siempre digo, tanto en lo personal como en lo institucional, no son buenas, sobre todo si es dependencia absoluta, ¿no? Porque aquel de quien dependes tiende a abusar y el dependiente tiende a perder la autoestima, ¿no? Entonces, no es bueno. No es bueno tampoco para Estados Unidos. Y en España siempre hemos defendido que en realidad la OTAN y la Unión Europea están condenadas a entenderse, son complementarias. Una es una organización de seguridad con unas capacidades de seguridad muy grandes, otra es una organización con unas capacidades militares muy grandes, y Estados Unidos y Europa son aliados naturales. Es decir, que no hay una competición, o no debe haberla, entre la OTAN y la Unión Europea. Pensamos que la Unión Europea debe desarrollar sus propias capacidades que complementarán a las de la OTAN y que actuarán juntas con las de la OTAN, porque en muchos casos son las mismas capacidades, en cualquier escenario de crisis que pueda producirse. La OTAN, desde luego, ha salido reforzada, hay nuevos miembros, la organización ha demostrado de nuevo, porque ya le había demostrado antes su utilidad, pero la Unión Europea yo creo que también va a salir reforzada. Ya ha dicho el DIGENPOL que está trabajando en los 4 aspectos marcados por la brújula estratégica. Yo creo, esto ya es un poco de opinión personal, ¿no?, que el aspecto en el que más se va a trabajar es en el de la inversión y la base industrial, porque es lo más sencillo para la Unión Europea. Lo más sencillo para la Unión Europea es trabajar en proyectos industriales, porque la propia Unión tiene una orientación económica que le hace más fácil trabajar en eso que trabajar, por ejemplo, en fuerzas, aunque también se está trabajando en fuerzas, ¿no? Entonces seguramente vamos a ver esfuerzos porque esa base industrial de la defensa europea se consolide. Y es bueno porque efectivamente la autonomía estratégica empieza porque seas capaz de fabricar al menos los elementos básicos para tu defensa y todas esas cosas como munición, repuestos, etcétera, que hemos visto que son esenciales, ¿no? Entonces probablemente eso es lo que podemos esperar. Pero todo esto, toda esta evolución, al final depende de cómo acabe la guerra. ¿Cómo va a acabar la guerra? No es lo mismo a que acabe la guerra con una Rusia que de alguna manera sienta que su agresión ha sido recompensada, he obtenido algo que vale la pena, que una Rusia humillada, que una Rusia descompuesta, que un conflicto que se haya extendido a Bielorrusia o a Moldavia,
o que una situación de nueva Guerra Fría, telón de acero, y no nos hablamos durante décadas. No es lo mismo. Entonces, depende cómo acabe la guerra, también dependerá mucho cómo evolucione la defensa europea. Si nos quedamos en una situación en la que, bien, la guerra termina, pero puede volver a empezar en cualquier momento un conflicto enquistado, probablemente sería la peor de las opciones, porque eso volvería a estallar tarde o temprano, ¿no? Y nos crearía una situación de inseguridad permanente que no es en absoluto lo que queremos. Lo que esperamos actualmente es, primero, que Ucrania recupere su dignidad como país, que recupere su soberanía, que no se premie la agresión, porque nuestra convivencia en Europa depende de eso, de que no se premie al agresor, de que el agresor sufra y vea que los demás estamos dispuestos a hacerle sufrir si él decide agredir. Pero también tenemos que tener en cuenta que un caos en el este de Europa tampoco sería demasiado beneficioso para nosotros. Es decir, una federación rusa en caos quizá tampoco sería el mejor escenario. Entonces, es el problema de esta guerra, que hay que gestionarla con mucho cuidado, ¿no? Y en las entregas de armas, en las entregas de equipo que se le hace a Ucrania, ese cuidado se tiene, ¿no? Se entregan algunas cosas, pero no otras, porque no se quiere escalar por encima de determinado punto. Bien. En cualquier caso, el cómo termine la guerra, cómo quede Rusia, cómo quede el este de Europa, si el conflicto queda congelado o queda finalizado, de eso dependerá muchísimo lo que es la evolución de la seguridad y la defensa en Europa, que desde luego sí que es verdad que ya no volverá a ser la misma que era antes del conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por esta perspectiva muy comprensiva de las, sobre todo, lecciones aprendidas de la guerra y de la agresión. Ahora pasamos a Fernando. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, la invasión de Ucrania, de Ucrania por parte de Rusia ha supuesto, evidentemente, una reconfiguración del orden mundial. Sobre todo, ha supuesto la puesta en claro de esa reconfiguración del orden mundial que ya venía forjándose en lo que llevamos de siglo, prácticamente desde el 11S o desde la guerra de Irak de 2003. Esta invasión lo que ha puesto ya de manifiesto es que ese orden mundial, como bien ha dicho antes el coronel, ha cambiado o está cambiando, y además de una forma inevitable. Se está pasando de ese multilateralismo, bueno, que trataba y que trata todavía de conseguir alianzas, de conseguir acuerdos, de conseguir estrategias cooperativas, a un orden multipolar. Un orden multipolar en el cual se establecen alianzas de conveniencia, podríamos decir, de pocos países, con intereses, si quieren ustedes, cortoplacistas. Y esto, evidentemente, produce un cambio de paradigma en el orden de las relaciones internacionales. Ahora mismo no hay una potencia hegemónica, única. Tampoco hay un orden bipolar, como en la Guerra Fría, donde había dos potencias, superpotencias enfrentadas, en torno a las cuales pivotaba el resto de la humanidad. Ahora podríamos decir que hay tres potencias predominantes, dos de ellas muy predominantes, una en el orden militar y económico, como es Estados Unidos, otra en el orden fundamentalmente económico, como es China, con también un notabilísimo poderío militar, y una tercera que, como bien ha apuntado Katie, es un socio junior de China, que es Rusia, y esto le molesta mucho, porque, claro, es una gran potencia militar, pero parece que no tanto como nos pensábamos, y su estrategia en la guerra de Ucrania parece que lo está poniendo de manifiesto. Es una potencia económica, pero que tiene muchas fisuras, y probablemente con la catarata de sanciones que se le ha impuesto desde la invasión, pues esas fisuras son cada vez más grandes. Pero en cualquier caso son tres grandes potencias en torno a las cuales pivotan otros países que a su vez pues podríamos considerar también potencias regionales. Han surgido desde hace ya tiempo alianzas regionales o alianzas de países, por ejemplo los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen un peso específico muy notable, porque claro, son economías, las que se llaman economías emergentes, con un gran poderío por sí mismo, con un gran poderío regional. Piensen ustedes en el caso de Sudáfrica, piensen en el caso de India,
y que en esta guerra están jugando un papel de una enorme ambigüedad, cuando no de una, vamos a decir así, maquiavélica ambigüedad, ¿no? Y que están tuteladas, de alguna manera, por los intereses de dos de los tres países de los que hablaba al principio, en este caso por China y por Rusia. Si nos fijamos en el mapa geopolítico, en el mapa de las relaciones internacionales, yo les diría que se lo imaginen como si fuera una gran tela de araña. Una tela de araña en la cual todos los hilos están interconectados, de manera que si uno toca el extremo más alejado del centro, el centro va a sentir la sacudida, porque hay una vibración. Nada está dividido en compartimentos compactos, todo tiene que ver entre sí, todo está interrelacionado. Y claro, asistimos a espectáculos tan divertidos para los que nos gusta seguir estos temas, pero tan llamativos al mismo tiempo, como por ejemplo que se están estableciendo alianzas muy extrañas, muy peculiares, entre países que están tutelados por otros que teóricamente ahora mismo están enfrentados. Les pongo un ejemplo muy concreto. Arabia Saudí es el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio y en el mundo árabe. Al mismo tiempo está manteniendo, o ha mantenido ya, un acuerdo, ha establecido un acuerdo con Rusia para reducir la cuota de producción de petróleo, con el fin obvio de subir los precios. Es una alianza difícil de casar, es una alianza de conveniencia, pero en lo que se llama el consorcio OPEP y OPEP Plus, los que manejan el cotarro son Rusia y Arabia Saudí. Uno, estrechísimo aliado de Estados Unidos, el otro, obviamente, y en estas circunstancias muchísimo más, claro antagonista. Pero piensen ustedes también, por ejemplo, en lo que se llama el sur, en términos geopolíticos. Podríamos hablar de Latinoamérica, podríamos hablar de África, donde se ha producido una gran penetración desde hace bastantes años, tanto de Rusia como de China, que han hecho, sobre todo China, enormes inversiones, sobre todo en el terreno energético, para la explotación de minerales, por ejemplo, como el litio, fundamental para la construcción, para la fabricación de semiconductores, fundamentales a su vez para el manejo de todos los cacharritos con los que nosotros vivimos hoy en día y que sin ellos son imprescindibles, no existen, no funcionan. China ha firmado hace pocos meses un contrato de explotación de litio en Bolivia. Los yacimientos de litio bolivianos van a ser explotados por una compañía o un consorcio de compañías chinas. Por ejemplo, se está produciendo, y es un hecho y además está publicado oficialmente, que muchas importaciones por parte de países como Argentina se van a hacer en yuanes, porque llegó a un acuerdo con China de tal modo que las importaciones argentinas, o las importaciones de las compras que iba a hacer Argentina a China, las iba a hacer en yuanes. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que es un torpedo en la línea de flotación de la economía mundial y sobre todo es un torpedo en el sistema estructurado tras la Segunda Guerra Mundial en torno al dólar. Es decir, supondría si esto sigue en aumento, supondría un golpe tan duro para la economía mundial y sobre todo para el sistema establecido tras la Segunda Guerra Mundial, pivotado por Estados Unidos, que probablemente sus consecuencias serían enormes y complicadísimas de afrontar. Fíjense en otro aspecto. Arabia Saudí e Irán han restablecido relaciones diplomáticas hace muy poquito tiempo. El restablecimiento de esas relaciones diplomáticas ha sido logrado con el arbitraje de China, aliada de Rusia en esta crisis de Ucrania. Una aliada un poco sui generis, pero aliada. Insisto, Arabia Saudí es el gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Irán es el archienemigo de Estados Unidos en Oriente Medio. Bien, y me atrevería a decir que es su gran demonio, ¿no? Irán es el gran aliado de Rusia en la región. Irán tutela, sostiene, mantiene al régimen sirio, por ejemplo. Sin embargo, la infraestructura militar la aporta Rusia.
En la guerra de Ucrania, Irán evidentemente se ha puesto del lado de Rusia. Es decir, señores, estamos viendo una serie de estratagemas, de puertas que se abren y a lo mejor no te llevan a ninguna parte o que te llevan a sitios que no te esperabas, que nos está produciendo un panorama interesantísimo como observadores, pero evidentemente inquietante como meros ciudadanos que somos todos al final, ¿no? Insisto, no hay ninguna potencia hegemónica, sino que hay un pulso entre varias y entre otras subsidiarias de las primeras, pero que a su vez tienen intereses regionales muy claros y muy concretos. Piensen ustedes en Irán, piensen ustedes en Turquía, piensen ustedes en la propia Sudáfrica, como he dicho antes. No les digo nada si miramos Latinoamérica, piensen en Brasil, piensen en México, piensen en Argentina, cuya situación económica es tremendamente complicada, pero no deja de ser uno de los grandes países del continente americano. Y evidentemente todo esto, al final, está interconectado y al final tiene que ver con la situación generada o materializada, puesta sobre la mesa a consecuencia de la invasión y de la guerra en Ucrania. En lo tocante a la OTAN, que evidentemente, si no existiera habría que inventarla, podríamos decir, porque nos ha proporcionado un colchón, un esquema, un compromiso de seguridad, sobre todo, además, en naciones democráticas, porque, claro, se puede establecer un compromiso de seguridad y les he puesto algunos ejemplos entre naciones de dudosa probidad democrática, pero, claro, entre naciones democráticas, entre naciones libres, mantener ese compromiso de seguridad y de defensa es importantísimo. Yo creo que en esto la OTAN desempeña un papel fundamental. El dilema de la OTAN en Ucrania es, hay que ayudarla, evidentemente, pero no podemos integrarla de momento, porque, claro, si la integramos, entraría inmediatamente en marcha el artículo 5º, con lo cual estaríamos todos metidos de lleno en la guerra. De este modo, claro, la OTAN ha tomado una decisión inteligente: paralizar, ralentizar, dejar ver qué pasa y no integrar plenamente a Ucrania, pero sí ayudarla, y ayudarla además a conciencia, con armamento de última generación, a veces de forma un tanto rácana en cuanto a la concesión, a veces de forma un tanto lenta en cuanto a la entrega. Se tardó bastante, pero al final se hizo, en apoyar y en entregar los carros de combate, los Leopard célebres. Se sigue discutiendo si se va a entregar o no se va a entregar armamento aéreo F-16. En eso hay una gran polémica y, bueno, ya veremos lo que sucede. Por otra parte, es evidente que un F-16 por sí solo no va a servir para ganar la guerra. Puede ayudar, pero probablemente no sea suficiente. Y en todo caso, ¿cuándo lo van a recibir, si es que lo reciben los ucranianos? Que por otra parte ya se están formando sus pilotos en el manejo de F-16. Vistas así las cosas, se puede uno hacer dos preguntas. ¿Puede ganar Ucrania la guerra en estas circunstancias, con la ayuda que está recibiendo, con las sanciones a las que se está sometiendo a Rusia? ¿Puede ganar la guerra así Ucrania? En mi opinión, no. ¿La puede perder? Si se sigue manteniendo el sistema vigente de ayudas y de sanciones, creo que tampoco. Con lo cual, esta guerra puede durar, perdónenme la expresión, lo que queramos que dure. Lo que queramos que dure. Y ahí pues entraría en juego el tema de cómo nos afectarían a nosotros mismos las sanciones que nosotros mismos hemos aplicado a Rusia o estamos aplicando a Rusia. Las sanciones evidentemente son una cuestión punitiva, tienen un valor y una finalidad estrictamente punitiva, pero no pueden ser eternas, porque si se eternizan, si no se establece un tiempo tasado de vigencia de esas sanciones, en mi opinión, al final el sancionado genera, por así decirlo, una especie de anticuerpos económicos que le permiten sobrellevar la situación. Y lo estamos viendo con Rusia. Rusia está vendiendo petróleo, Rusia está vendiendo gas, Rusia está vendiendo grano, Rusia está vendiendo cosas y se las están comprando. Y además países importantísimos como China y como otros le están actuando como, si me permiten la expresión, como dealer para
digamos, poner en limpio ciertas operaciones, ¿verdad? De tal modo que, hombre, ¿la economía rusa está debilitada? Sí, por supuesto que sí. ¿Se va a debilitar más? Es posible, claro. Pero dada la configuración del Estado ruso, dado que es una autocracia, dado que no hay libertades prácticamente, o no sin prácticamente, la situación se puede mantener por mucho tiempo mientras no llegue a ser completamente irreversible y completamente ruinosa. En cambio, las democracias occidentales, que somos las que hemos impuesto las sanciones, piensen en la UE, piensen en la OTAN, piensen en Estados Unidos autónomamente y en otros países, hombre, llega un momento en que la ciudadanía experimenta claramente el efecto de esas sanciones. Yo lo pongo con un ejemplo que lo estamos sintiendo todos, o casi todos. Cuando comenzó la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, el Euribor estaba en el menos 0,33% ese día. A día 19 de junio está en el 4 y un poquito más. O sea, ha subido 4,30 y tantos puntos en un año y medio. Y la tendencia es que siga subiendo porque la señora Lagarde sigue en su tónica y en su criterio firme de seguir manteniendo revisiones al alza periódicamente. Parece que la Reserva Federal ha echado el freno un momento, pero tampoco quiere decir que esto vaya a ser definitivo, sino que ha sido momentáneo ese freno. En consecuencia, si las sanciones se siguen manteniendo, y obviamente se van a seguir manteniendo, pero acaban teniendo un efecto más sensible en el que sanciona que en el que es sancionado, al final las opiniones públicas o la opinión pública va a acabar mostrando una notable molestia, un notable malestar con respecto a esto que es una situación económica derivada de un problema que, como han apuntado ya algunos de mis queridos intervinientes anteriores, nos queda muy lejano y no deberíamos de sentirlo lejano porque no está tan lejos. Está lejos geográficamente, físicamente, pero no está lejos, ni políticamente, ni geopolíticamente, ni siquiera en términos, permítame la expresión un poco cursi, espirituales. Nos puede tocar en cualquier momento y nos está tocando y nos puede afectar de una forma quizá más tangible todavía, si es que no es poco tangible que, por ejemplo, la gente esté pagando bastante más por una hipoteca de lo que pagaba. Consecuencia derivada de, efectivamente, una guerra en Ucrania que comenzó hace año y medio. En definitiva, yo querría terminar esta intervención con unas reflexiones, pero que son preguntas y que se las dejo a ustedes y las dejo a vosotros para, bueno, pues para, si os apetece o si les apetece a ustedes, en el siguiente turno de debate, pues formularlas. Y las dejo como preguntas porque yo no tengo las respuestas. Entonces, sería absurdo por mi parte plantearlas como respuesta porque creo que ni yo las tengo ni creo que las tenga mucha gente. ¿Qué queremos hacer con Ucrania? Esa sería la primera pregunta. En todos los sentidos. Evidentemente, el primero, salvarla de la invasión. Eso por supuesto. Pero ¿y después? Habrá que reconstruirla. Habrá que hacer un plan Marshall, por así decirlo, para Ucrania. ¿Quién va a poner el dinero? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Va a meterse China? También, porque a lo mejor le apetece meterse en vías no sabemos cuáles. ¿Qué planes políticos hay realmente para el futuro de Ucrania? ¿De verdad se va a integrar en la OTAN? ¿De verdad se va a integrar en la Unión Europea? El presidente Biden ha dicho que, bueno, que lo de integrarse en la OTAN ya veremos. Todavía no está nada claro. Y la Unión Europea ya ha dicho que sí, que ella encantada de integrarla, pero que primero Ucrania tiene que corresponder con los parámetros mínimos que se exige por parte de Bruselas para esa integración. O sea, verdes las han segado, podríamos decir, utilizando una expresión coloquial. Y finalmente, pues una pregunta que es una reflexión que me hago y que creo que nos la estamos haciendo todos un poco. A lo mejor la guerra termina cuando el Euribor se sitúe en el 5%. Yo lo dejo ahí, señores. Gracias por su atención. Y bueno, pues vamos a ver en el debate si se nos abren más oportunidades
de intentar esclarecer alguna idea. Gracias. Gracias, Fernando, por tu intervención sobre economía, sobre el pensamiento para lo que va a pasar, está pasando, va a pasar en el futuro. Yo quería, ahora creo que es la hora para abrir para preguntas, pero yo quería empezar con una pregunta igual, un poco más general y más para reflexionar. Aquí se habla mucho de aspectos económicos, aspectos pragmáticos de la guerra. En Ucrania también se habla mucho de la paz justa como un elemento de sostenibilidad de la paz. Yo quería preguntar a los ponentes si ellos si pueden reflexionar, hablar de cómo se ve en sus entornos profesionales, en sus entornos nacionales, una paz justa. How is it seen or how is it interpreted in your professional environment, national environment, or whether you have ideas about For the peace what process. is, yeah. So thank you. I think that the position and NATO shares this position. The U.S., the Biden administration's position is, no Ukraine without Ukraine. And any decisions regarding peace need to come from the Ukrainian government and the Ukrainian people. That being said, obviously, with the Reconstruction Conference going on, with the Vilnius Summit, with an anticipated heavy discussion about potential NATO membership for Ukraine, what does that look like? Peace, security assurances and security assistance guarantees moving forward. The peace discussion is not the loudest discussion that I'm hearing. And I think everyone would agree with me, we hope this ends today. But what that looks like is not being discussed probably as much as it should. Not because we have the answer, but because I believe when it does happen and when whatever that looks like, we need to be prepared with a set of plans and a set of contingencies to immediately be able to lay forward some sort of plan for security, peacekeeping, etc. That is extremely important. And those conversations, I don't think are happening at the rate they need to be happening at this point. I hope that changes over the course of the summer. But I think everyone is very, very focused on right here, right now. And there needs to be further discussion down the road about what that stability looks like. Creo que Katie tiene... Tengo la sensación de que... que se ha apagado, claro. Creo que tenemos la sensación de que no se están elaborando planes para el futuro de Ucrania. Por eso yo hacía las preguntas que hacía cuando he terminado mi intervención. En plena Segunda Guerra Mundial, y perdonen ustedes que haga la reflexión histórica, pero nos puede servir. En 1943 ya se celebró una conferencia de Yalta por la cual se estaban trazando, de Teherán, por la cual ya se estaban trazando los esquemas del futuro. Luego se celebró Teherán, luego se celebró Yalta. Y en el 44 se celebró Bretton Woods, en el cual se desarrolló y se perfiló el orden económico mundial futuro, evidentemente en el lado occidental, claro. Porque ya se sabía que iba a haber dos bloques. Y porque ya se sabía que esos dos bloques iban a estar enfrentados. Con lo cual, ya había un diseño estratégico establecido y aún quedaba tiempo para que terminase la guerra, ¿no? Tanto en Europa como en el Pacífico. Yo con Ucrania no veo eso. Curiosamente, hay dos planes de paz. El chino, que a mi modo de ver es insostenible, porque claro, artículo 1, todos los países tienen derecho a la soberanía. Artículo 2, la seguridad de un país no puede verse afectada por terceros siempre y cuando sus vecinos quieran aliarse con esos terceros que al país en cuestión no le gustan. Hombre, mire usted, está contradiciendo lo que acaba de decir en el punto 1, por lo tanto, no me vale. El plan de paz de los africanos, la solución tiene que llegar por vías diplomáticas, ya. ¿Y
y sobre todo no nos perjudiquen a nosotros, que claro, necesitamos el trigo ruso y ucraniano porque se nos muere de hambre la gente, ya, evidentemente. Pero ¿dónde está el plan de paz? Occidente no tiene ningún esquema, yo no conozco que se haya trazado ningún esquema concreto con puntos por una conferencia o por una reunión de dirigentes occidentales en el sentido de decir, vamos a ver qué hacemos. Tenemos dos planes concretos, el de China y el de los africanos. Hay una misión de la Santa Sede, que el Papa Francisco, muy aficionado a los titulares, pero no al desarrollo de la información, nos dijo que ya estaba en marcha, pero no sabemos más. En definitiva, no tenemos nada. Bueno, desde el punto de vista de defensa, bueno, en realidad es el final de una guerra justa es claro, para nosotros se basa en tres principios. Uno, que el agresor no es recompensado, sino que es castigado. Es decir, si tú en Europa agredes a alguien, no vas a sacar beneficio, al contrario, vas a tener un coste. En segundo lugar, un principio que por el que España ha combatido mucho en todos los foros internacionales. En Europa las fronteras solo se cambian por acuerdo entre las partes. Es decir, que si en algún momento hay una modificación de fronteras, será porque Ucrania y Rusia libremente, negociando uno con otro, lo acuerdan, no porque una meta 200.000 soldados armados en el territorio de otra. Y el tercer punto es la reconstrucción de Ucrania. A Ucrania hay que reconstruirla. Sospecho que se va a intentar que la reconstruyan, que la financie en gran parte Rusia. Hay una cosa que se llama compensaciones de guerra y hay 300.000 millones de dólares rusos congelados en Occidente. Hay unos problemas legales para ello, pero los problemas legales son la especialidad de algunos países a la hora de solventarlos, ¿no? Entonces, esos serían los tres principios, ¿no? El agresor es castigado, no recompensado, acuerdo entre las partes y va a haber modificación de fronteras y Ucrania, debe ser reconstruida. Gracias. Solo quería añadir que también hay un plan de puntos de paz de presidente Zelensky. Claro, Sí. Yo creo que ya podemos abrir, open the floor para preguntas. Por favor, preséntese usted y uno por uno. Gracias. Y luego dos, Mario y Yura. Sí, soy Javier Fernández Arriba, director de la revista Atalayar. A la señorita Sendak, I would like to ask you your position about the risk, the possibility of Putin may use the nuclear tactical weapons. What's happened then, which should be the response. Y al coronel Calvo ha hablado de lo que nosotros pensamos que es la pinza de Putin en el norte de Ucrania y en el sur, en el Sahel. Ha dicho usted que cuando se termine Ucrania nos tendremos que ocupar del Sahel. ¿Será tarde? El Sahel no necesita una intervención ya por todo lo que se está ocurriendo y la amenaza que representa de desestabilización, no solo por grupos terroristas, sino también por movimientos de unidades de mercenarios rusos. Gracias. Gracias. Vamos a responder ahora y luego movemos a dos preguntas ahí y hay otra pregunta aquí. Sorry. Regarding the Russian nuclear threat, it's an interesting question. I am definitely of the camp that I don't see it being as big of a threat as Russia would like us to believe with their saber rattling about the use of nuclear weapons. Obviously, we're seeing the movement into Belarus. I just read this morning that Belarus is looking to change their constitution to add that measure to their constitution that they have nukes that they will employ. I don't see what it benefits Russia to use nuclear weapons at this point, both tactically on the ground and obviously diplomatically and in the international order. There's, I don't understand a lot of decision making necessarily that comes out of the Kremlin, but the advantage at this point is their saber rattling and the nerves that creates. And so they get their point across without actually having to employ them. If they are to employ them, I think the Biden administration has been very clear that there will be severe consequences. I don't know what those consequences are, but I am of the camp that I don't think the threat is as high as the Russians would like us to believe at this point.
Sí, respecto al Sahel, no quería decir que cuando acabe la guerra en Ucrania habrá que ocuparse del Sahel, sino que hay que ocuparse del Sahel también, ¿no? Es decir, no se trata de que esperemos, porque posiblemente, efectivamente, si esperamos la guerra de Ucrania, no ya la guerra en sí, sino toda la crisis de Ucrania hasta que se solvente pasarán años, ¿no? Entonces, bueno, pues sería tarde, efectivamente. Respecto a los mercenarios, compañías privadas de seguridad rusas, Wagner, etcétera, sí, nos preocupan mucho. Porque de alguna manera es una derivada de la guerra de Ucrania que se está colando por el patio sur. Pensamos que Wagner va a utilizar métodos brutales que son muy sencillos para solventar algunos problemas de esos países, pero no tiene una solución a largo plazo. Rusia no tiene capacidad económica para solventar los problemas de los países africanos. El que la tiene es China. Y entonces el problema para nosotros es que la potencia económica china utilice como punta de lanza la fuerza militar rusa. Claro, Ese posiblemente sería el peor escenario, ¿no? Pero bueno, Wagner nos preocupa, pero vemos que Wagner es un cascarón. Detrás de Wagner no hay gran cosa, ¿no? Sin embargo, en China le falta el cascarón, pero la cosa sí que está, ¿eh? Claro. Entonces la combinación de ambas sería la peor. Es la sociedad perfecta. Gracias. Si tenemos vamos a tomar dos preguntas juntos. Юрий Чопик, presidente de Comunidad Ucraniana en España. En primer lugar, como ucraniano y como ciudadano del país agredido, quiero agradecer a todos a organizadores de este seminario y seminario anterior, a todos los españoles por ayuda militar y humanitaria. Y quiero decir que este gran nivel de este seminario, primera sección, sigue desde el año pasado. Ha pasado 4 meses de guerra y empezamos a hablar qué va a pasar con Rusia, que vamos a no humillar a Rusia, pero tenemos que tener miedo de Rusia. Y por 1 año y medio de guerra ya se nota que Rusia ha humillado a sí misma. Ya no es tanta potencia ni económica ni militar. Sigue con su retórica propagandista, meter miedo, pero ya no tiene tanta potencia. Y España como Estado democrático presentado, que en esta sala también es representante de Embajada Rusia, porque es democracia alta y tienen que estar diferentes opiniones. Y esa presencia es para que esto que tenemos, preguntas y nuestra estrategia, eso para destruir esta estrategia, para buscar vías cómo salvarse en esta situación. No voy a entrar porque de verdad qué peligro que ahora va buscando única estrategia que va a hacer Rusia por parte de África para destruir eso. Ahí estoy ya en su tiempo en Siria. No voy a entrar, pero quiero agradecer a todos. Coronel, este año estoy muy contento con vuestra presentación y quiero decir que Ucrania ganaría y va a ganar. Es su respuesta a ucranianos, porque van a luchar hasta último soldado. Pero también quiero decir, pregunta solo es su respuesta, porque usted ha dicho que va a estar debate. Y pregunta para todos qué pasa con Rusia, porque ella ahora mismo está en manos chinos, ella está humillada. Sí, claro, ¿Y qué pues, pasa con Rusia? Mi pregunta. Gracias. Mario, por favor, también tu pregunta. Mario Saavedra, del Periódico de España. Quería hacer 2 preguntas. First one to Catherine Sendak. I believe you said that the strategic autonomy is no longer perceiving Washington as a priority for the European Union. That actually collides with my view, because actually for Spain it seems to be a top priority for the Spanish presidency. If you could please develop on that. Y preguntar a quien me quiera responder qué sabemos de los back channels, de los canales discretos de comunicación con Rusia, por ejemplo, para evitar escaladas, las que mencionó el coronel José Luis Calvo. Gracias. Yo creo que podemos empezar con la última pregunta, con las 2 últimas preguntas, y luego dejar lo que va a pasar con Rusia como tercera, porque es un poco más grande de volumen.
Catherine? Okay. So to the second question first on strategic autonomy. So, because the United States isn't in the EU club, we rely on all of the members to tell us how it's going and the evolution of thought within the union. That being said, my understanding is what we've heard from others and other representatives, both at the alliance level and in individual countries, is that there was a recognition among EU members that, given the Russian invasion in Ukraine, that the focus on NATO as military alliance increased. I understand it is a debate. DC doesn't have a clear position on whether or not the EU will continue to pursue strategic autonomy. I think we're waiting to see what those decisions are coming out of that. But we, in study trips that I have done and conversations that I have had, there does seem to be some who have indicated that strategic autonomy may not be a priority moving forward for the European Union, given the situation in Ukraine and given the NATO-EU complementary things. That's not to say that that's not going to happen. That's why I wanted to hear from you. That's great. This is really helpful information. And I welcome those perspectives because we're trying to understand what that balance is going to be as well. Si queréis comentar en back channels, pues de Sí. diplomacia con Rusia. Hombre, yo soy militar, no diplomático, entonces mi conocimiento de los back channels es bastante limitado, pero nosotros seguimos teniendo relaciones con Rusia, seguimos teniendo una embajada, ellos tienen una embajada en Madrid, nosotros en Moscú, y los canales, y lo mismo ocurre con el resto de los países, ¿no? Es decir, los canales de comunicación están abiertos. Putin últimamente no tanto, hubo un momento que se reunía mucho con el presidente Macron, con el canciller alemán, los jefes de Estado Mayor, eso sí que lo sé, de Estados Unidos y de Rusia de vez en cuando hablan, es decir, esos canales existen. Lo activos que estén, pues no lo sé. Ahora, existir, existe, si se quieren aprovechar, se pueden aprovechar. Es que perdón, coronel, es la ventaja de estar en guerra pero no estar. Claro, tú puedes mantener un diálogo, no sé hasta qué punto eficaz, pero mantenerlo, y sondear opiniones y sondear un poco al adversario. La eficacia de este diálogo, pues no lo sé, la desconozco por completo, pero por lo menos te sirve para tomarle un poco el pulso y, hombre, nuestras embajadas y, digo, nuestras, las de los países occidentales en Moscú, no están exclusivamente puestas allí para mantener un personal. Ese personal funciona y ese personal está activo y ese personal palpa sobre el terreno la situación, con lo cual dialogarán, me imagino, y ese diálogo, que desconocemos evidentemente qué alcance tiene, puede ser fructífero, puede ser interesante porque puede aportar información que nosotros como ciudadanos no vamos a conocer, pero nuestros estados mayores, políticos y militares, sí, y probablemente pues sea interesante. Gracias. Creo que vamos a hacer esta última, pues la tercera pregunta. Sí, y voy a pasar al último grupo de preguntas. ¿Qué pasará con Rusia? Si podéis ser pues brevemente en puntos claves. Bueno, yo creo que Rusia perdió la guerra, eso lo creo yo, en la primera semana. Es decir, lo demás ha sido salvar los muebles, como decimos en España, ¿no? Salvar la cara. Putin tuvo una oportunidad de replegarse. Es decir, tú te metes en otro país, te das cuenta que no vas a poder, te repliegas y dices, espero que hayáis aprendido la lección, la próxima vez volveré, ¿no? Es decir, si volviese a hacerlo, volveré. Es lo que hizo China en Vietnam en el año 79. Se metieron, es decir, una paliza, y se volvieron y dijeron, la próxima vez, como lo volvéis a hacer, volvemos. Bien. Pudo haber salvado la cara, pero no lo hizo. Y entonces se ha metido en una dinámica en la cual es muy peligrosa para todo el mundo, pero también para él. Yo creo que Rusia no va a ganar. Lo que puede es que Putin al final tenga un resultado en el que pueda presentar a su pueblo que tampoco ha perdido. Para eso necesita algo, ¿no? Y es lo que están intentando, mantener algo. Algo que no sea simplemente Crimea y la zona del Donbass que ya ocupaban en 2014, sino algo más. Porque si no le dirán, claro, hemos tenido 60.000 muertos, ¿para qué? Para tener lo mismo que teníamos en 2014. Entonces ese es el problema, que ya no es Rusia, utilizando esa dinámica de coste-beneficio que rige toda estrategia, que debe regir toda estrategia, y lo que es Putin y su propio régimen que está intentando sobrevivir.
¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo creo que Rusia puede ser derrotada en la Ucrania ocupada, militarmente. No es tan difícil. No es tan difícil. Lo que pasa es que el ejército ruso tampoco es fácil. Bueno, eso lo sabe Ucrania perfectamente. Sobre todo en defensiva. Son malos en ofensiva, pero son muy buenos en defensiva. Entonces, no es... El territorio que hay que conquistar no es tan grande ni es tan difícil, pero va a costar sacrificios. Es lo que lo estamos viendo estos días, ¿no? Pero es posible, no es imposible. Quizá están manteniendo, y esto me da hasta un poco de apuro decirlo delante de tantos militares expertos en la cuestión, pero quizá la doctrina militar de Rusia es obsoleta. Es que te recuerda mucho a la que ya empleaban en la Segunda Guerra Mundial y la que empleaban en la Primera Guerra Mundial. Bombardeos masivos y ataques masivos de infantería, sin importar el precio y sin importar el coste en vidas humanas. No importa, como somos muchos, pues ponemos más de refresco. Pero claro, con eso tampoco ganas nada, porque al final, con armas bien diseñadas y con una estrategia bien planteada, que es la que está utilizando Ucrania, porque su ejército está muy bien organizado y bien armado también, pues evidentemente los reveses que se están llevando los rusos son notabilísimos. O sea, la primera semana de la guerra parecía que iban a entrar en Kiev en 24 horas, en 48 horas. Me acuerdo que yo estaba dando clase ese día, el día que comenzó la invasión, y yo pensaba en un primer momento que estaban entrando únicamente en dirección este-oeste, simplemente para reforzar el Donbass y para hacer un corredor con Crimea. Cuando vimos que entraban también desde el norte y en dirección a Kiev, yo pensé inicialmente, se meten en Kiev en 48 horas, no les va a parar nadie, y como se metan en Kiev, evidentemente la guerra termina y Ucrania cae entera. Cuando vimos que no entraban en Kiev, que les rechazaban, que cambiaban de estrategia, que se replegaban y que concentraban todos sus esfuerzos en el Donbass, donde ya estaban, dijimos, pues no lo están haciendo muy bien, porque están haciendo lo mismo, como usted bien ha apuntado, coronel, que ya estaban haciendo, y están consolidando lo que ya tenían consolidado, con lo cual, ¿dónde está la ganancia? Llevan año y medio de pérdidas, en realidad. Entonces, es una estrategia, es una doctrina bastante obsoleta, y yo no sé si en ese sentido al final les va a pasar factura. Ojalá que sí, pero, y lo digo sinceramente, ojalá que sí, pero no lo sé. So I'll be quick. Just two things from my panelists' comments, which were fantastic. I think for Russia's military and the way forward, I think the time to save face, unfortunately, I think is over. I think we gave Putin and Russia opportunities to save face before they invaded. They made a series of different decisions, and the ability for them to maintain occupied territory, whatever that looks like moving forward, then, in my view, gives some sort of de facto power to the ability to completely disregard territorial sovereignty. So from that perspective, I think Zelensky and I think the Ukrainians are correct that the push to obtain all territory, even prior 2014 territory, is critical to the narrative and critical to the sovereignty discussion of the rules-based order. What ends up coming out of that is anyone's guess at this point. I would also say that to the point just made about Russia's military and military strategy, I think that's absolutely right. The United States, and I know others, were concerned post-2008 Georgia invasion about Russia's intense military modernization program, which is still ongoing. We were nervous. We were nervous about the capabilities that they were developing and the exercises and the professionalization of forces, what we perceived to be the professionalization of forces. I think we made a huge mistake, and the mistake was that we took military modernization for true capability. And when it comes down to it, they did not do the reforms necessary to actually have a functioning force, command and control, logistics, things that we all know are absolutely critical to success on the battlefield. They had a lot of new stuff. And that stuff, for a lot of it, has now been destroyed. So I think that we did make a mistake. We made Russia 10 feet tall militarily, and we're shocked to see what happened in Ukraine. But what my fear is that we're going to get complacent because we don't think Russia poses a military threat anymore. And from a conventional sense, it will take them time to reconstitute. But the fact of the matter is they will continue to be, and how we approach it from an alliance and from a Western perspective is going to be critical.
Muchas gracias a todos los ponentes. Lo siento mucho, pero no puedo tomar más preguntas. Sí, siento mucho. Es que ya nos ha acabado el tiempo, pero si queréis preguntar a algunos de los ponentes, por favor, acércase. Y muchas gracias por toda la atención, por durar todo este tiempo. Ahora creo que es la hora para coffee break, así que sí, bienvenidos. Gracias. Gracias.